¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue la época en la historia de nuestro país en que se perfecciona la horticultura. En esta clase conoceremos el periodo llamado arcaico temprano o arcaico inicial. Y en esta clase vamos a conocer un proceso en el paso de la evolución de nuestro país. Recuerda que nuestro país recibe a su primer habitante durante el periodo lítico o edad de piedra del Perú. Ya en esta época hay un desarrollo evolutivo en los seres humanos que habitan nuestra patria, nuestro país. Para empezar, hay que entender este proceso evolutivo desde el nómade, pasando por el seminómade hasta que se convierte en sedentario. Son tres etapas muy marcadas que hay que aprender a diferenciar. Cuando el ser humano llega a nuestro país durante el periodo lítico, era un nómade, un cazador y recolector. Cuando el ser humano llega a nuestro país durante el periodo lítico del 15.000 a.C. al 7.000 a.C., era un cazador nómade. ¿Por qué cazador nómade? Porque no sabía cómo elaborar su alimento y siempre se trasladaba persiguiendo a los animales que eran su casa, ¿no? Muy bien, entonces, periodo lítico, cazador nómade. Pero ya cuando inicia el arcaico inicial o arcaico temprano, el ser humano sufre un proceso evolutivo y se vuelve seminómade. ¿Qué diferencia existe, profesor, entre nómade y seminómade? El nómade se está frecuentemente desplazando, persiguiendo su alimento. Es un cazador, es un recolector. ¿Ok? Aún no conoce la agricultura, simplemente se alimenta de las hortalizas vegetales que brotan de manera natural, de manera espontánea, como circunstancia de la mezcla del clima, de los minerales, aparecen las hortalizas y siempre está persiguiendo su alimento, el nómade, ¿ok? Y el seminómade, profesor, ¿qué diferencia hay? El seminómade, ponga atención, aún se sigue movilizando, aún se sigue desplazando, aún no se establece en una región, pero el seminómade ya entiende, ya está aprendiendo a comprender su entorno, ya conoce el ciclo de plantas y de animales, por lo tanto sabe a dónde dirigirse y permanece por más tiempo en las regiones. El seminómade aún se está desplazando, aún se está movilizando, pero ya como ya ha comenzado a comprender su entorno, ya conoce el ciclo de plantas y de animales, ya sabe a dónde dirigirse y permanece por más tiempo en estas regiones. El nómade simplemente se guía por su instinto de supervivencia, ¿ok? Pero el seminómade ya sabe a dónde dirigirse porque ya está aprendiendo a conocer su entorno y tiene direcciones, ya sabe a dónde ir y además permanece por más tiempo en estos lugares. Pero ya el sedentario, y esto ya es cuando empieza el arcaico superior o arcaico final, que es la siguiente clase, ya el sedentario es consecuencia de la aparición de la agricultura. ¿Por qué? Cuando aparece la agricultura, la vida del ser humano cambia por completo, porque ya sabe cómo elaborar su alimento. Ya además tiene que dejar de trasladarse para cuidar sus sembrados, cuidar sus chacras. Deja de habitar las cavernas y construye sus casas cerca a los campos de cultivo y también aparece la arquitectura. Manipula el agua y aparece la hidráulica. Cuando aparece la agricultura, el ser humano cambia por completo porque ya se vuelve sedentario. Entonces, el nómade, cazador y recolector. El seminómade, cazador, pero además ya es un gran horticultor, porque ya conoce el ciclo de plantas y de animales, mientras que el sedentario ya conoce la agricultura y su vida cambia, ¿ok? Y ahora, comencemos a recordar el principal antecedente a lo que va a ser el arcaico temprano. Recuerda que los antecedentes son importantes porque nos permiten entender cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Principal antecedente al arcaico inicial, el periodo lítico.
periodo lítico o edad de piedra del Perú, ¿no? En ese periodo, como vemos aquí en la imagen, el ser humano es un cazador, es un recolector y está frecuentemente desplazándose, persiguiendo sus animales que son los que va a cazar. Habita las cavernas y es un recolector, economía parasitaria, porque aún no sabe cómo elaborar su alimento. Las principales aldeas del periodo lítico: el hombre de Pacaicasa, primer habitante del Perú, hombre de Pacaicasa, primer habitante del Perú; el hombre de Chivateros, primer cazador de la costa, a las orillas del río Chillón; el hombre de Toquepala, primer pintor rupestre del Perú; el hombre de Lauricocha, el primero en realizar una ceremonia fúnebre. Aún no había conciencia de religión, pero ya se realiza una ceremonia fúnebre. Ellos ya estaban reconociendo que existía alguien superior, ¿no? Y el hombre de Paiján, restos humanos más antiguos del Perú. Estas son las aldeas más importantes del periodo conocido como periodo lítico. Ahora ya comencemos a conocer lo que es pues en sí la clase del día de hoy, que es el arcaico inicial, ¿no? O arcaico temprano. Principales características: se desarrolla desde el año 7000 antes de Cristo hasta el año 4000 antes de Cristo. Este periodo, el arcaico temprano o arcaico inicial, se desarrolla desde el año 7000 antes de Cristo hasta el año 4000 antes de Cristo, y en este periodo se perfecciona la horticultura. Pero profesor, ya el hombre del periodo lítico era horticultor, claro, pero no sabía en dónde encontrar las plantas. Simplemente se las encontraba en su camino y las comía. Pero ya en este periodo el ser humano sabe en qué lugares aparecen las hortalizas. Además saben que cuando ya en esta región se termina, en otra región ha crecido y se dirigen a esa región. Y cuando no hay en esa región, ya se van a otra región porque ya conocen su entorno, ¿ok? Se perfecciona la horticultura. El ser humano se vuelve seminómade porque ya sabe a dónde dirigirse y permanece por más tiempo en estos lugares. Además aparece la caza selectiva, y esto va a ser muy importante. Ya discrimina, ya no caza a todos los animales que aparecen, sino ya sabe que animales son nocivos para su salud, sabe que animales merecen un tiempo más de vida para que sean más grandes y le den más carne. Ya sabe que animales los usa para cazar, para alimentarse, otros para protegerse del frío. Ya aparece la caza selectiva y se inicia la domesticación de animales. Aún algunos grupos todavía habitan en cavernas, otros ya comienzan a elaborar algunas chozas y permanecen por mayor tiempo en estas regiones, ¿ok? Principales características entonces del arcaico temprano: el hombre es seminómade, se desarrolla del 7000 a.C. al 4000 a.C., se perfecciona la horticultura, aparece la caza selectiva y se inicia la domesticación de animales. Y vamos a conocer ahora las principales aldeas que aparecen en el arcaico superior. Van a ser principales aldeas, 4 de ellas, ¿ok? El hombre de Guitarrero, en el departamento de Ancash, 7000 años antes de Cristo. Este se va a caracterizar porque fue un gran horticultor, ¿no? Ya sabía cómo proveerse de las hortalizas. Recuerda, hortalizas, vegetales que nacen sin la necesidad de ser sembrados, crecen de manera espontánea como consecuencia de la mezcla del clima y de los minerales de esa región. El hombre de Santo Domingo, en el departamento de Ica. El hombre de Santo Domingo, en el departamento de Ica, 6800 años antes de Cristo, pescó con red. Recuerda que las aldeas que se ubican en la parte de la costa del Perú también se van a dedicar a la pesca, ¿no? El hombre de Telarmachay, en el departamento de Junín, en el año 6000 antes de Cristo, domesticador de camélidos. Ya comenzó a domesticar camélidos, ¿ok? Animales característicos de la sierra de nuestro país. Y el hombre de Piquimachay, en el departamento de Ayacucho, 4500 años antes de Cristo, fue uno de los primeros en domesticar el cuy. Los primeros animales en ser domesticados van a ser los camélidos,
los roedores, en este caso el cuy, y algunas aves de corral, como por ejemplo los patos que existían en la sierra peruana. Estas van a ser las principales aldeas que se desarrollan durante el arcaico inicial o arcaico temprano. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.